Ok. Eh, Hasta ahora habíamos visto, bueno, estábamos en el gran tema que es pseudocódigo, ¿no es cierto? Y que al principio, cuando ya estábamos comenzando pseudocódigo, habíamos dicho que se divide en tres, en estructuras, no, estructura secuencial, que ya lo hemos visto, estructuras condicionales, que esta igual se subdividía en cuatro, ¿no es cierto? Estructuras condicionales simples, estructuras condicionales dobles. Después, la anterior clase hemos visto estructuras condicionales anidadas. Y, ¿qué más? Hemos visto estructuras condicionales múltiples, ¿no es cierto? Incluso ya les di una práctica para que estén practicando. Es más, había un ejercicio que valía 10 puntos si es que me lo entregaban, ¿no es cierto? Si alguien lo ha hecho, me avisa, porfa, por el chat. Tal vez me han enviado mi correo, pero últimamente creo que mi correo está teniendo problemas porque me están enviando correos y nunca me llega nada. Entonces, si me han enviado, me avisan, porfa, para que revise mi correo y así les tome en cuenta. Después, bueno, con estos cuatro subtemas hemos terminado todo lo que es estructuras condicionales. Por lo tanto, lo que nos toca ver ahora, y es lo último de pseudocódigo, es estructuras repetitivas. Igual son tan importantes como las condicionales. Con estructuras repetitivas se pueden hacer cosas, resolver problemas muy difíciles, y mezclando repetitivas con condicionales ya se puede hacer lo que sea prácticamente. ¿Ok? Estas estructuras repetitivas se dividen en dos, o bueno, por lo menos vamos a aprender dos en pseudocódigo. Está la estructura repetitiva mientras, que es la que vamos a ver primero, por si acaso así se llama, estructura repetitiva mientras, y también está la estructura repetitiva para, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, la siguiente clase. ¿Ok? Y con todo esto ya terminaríamos todo lo que es pseudocódigo. Después vendría subprogramas y creo que con eso ya estarían listos para el primer parcial. Supongo que el Inge ya ha entrado a pseudocódigo. La diferencia que, como ya les dije, una de las primeras clases, el Inge les va a dar todo esto en dos clases o en tres, creo. ¿Ok? Súper rápido y después va a ser puro ejercicios para resolver. En cambio, yo lo veo un poquito más tranquilo, repaso cada estructura a detalle y es por eso que he comenzado mucho antes que el Inge, porque si no, no me iba a dar el tiempo. ¿Ok? Entonces, hoy día ya veríamos esta estructura, la estructura repetitiva mientras, ¿ok? Ya saben, si alguien ha hecho la práctica, avísenme para que revise mi correo, porfa. Y a ver, en un rato, creo que tenía aquí la diapositiva. Sí. Entonces vamos a comenzar con esta estructura que se van a dar cuenta que es muy similar a la estructura condicional simple, ¿ok? Es muy similar, pero funciona un poco diferente. Normalmente estas dos estructuras repetitivas que vamos a ver entre esta clase y la próxima son las, por así decirse, las más difíciles de entender, pero si has entendido que es una condicional simple, doble, entonces no va a haber ningún problema, esto va a ser fácil. ¿Ok? Solo que su comportamiento es un poquito especial, es por eso que a veces es un poquito difícil de entender. Pero no es nada de otro mundo. Como les he dicho, si saben que es una condicional simple y doble, suficiente para que entiendan esto. ¿Ok? Pues básicamente tiene esta estructura, la condicional repetitiva mientras. Si se fijan, es muy similar a la estructura repetitiva, no mentira, a la estructura condicional simple. Igual que la estructura condicional simple, tiene un encabezado, tiene un bloque de instrucciones y tiene un final. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que primero, en el encabezado no está el sí, está la palabra mientras. Y luego de la palabra mientras viene una condición. ¿Ok? Eso sí es similar a la condicional. Pero aquí no tenemos la palabra entonces. Aquí simplemente se pone mientras y una condición en el encabezado. Luego del encabezado viene un bloque de instrucciones, que aquí ya puede ser cualquier instrucción, al igual que la estructura condicional simple.
¿no es cierto? Aquí puedes poner cualquier instrucción, incluso puedes poner estructuras, como si fuera una condicional o incluso otra estructura repetitiva podrías poner aquí. Y por último está el final, que indica el final de esta estructura repetitiva. ¿Ok? Obviamente, igual esta estructura, al igual que las condicionales, siempre se pone dentro del bloque de las instrucciones del pseudocódigo, ¿no es cierto? El pseudocódigo tiene encabezado, declaración de variables, inicio, luego viene el bloque de instrucciones, aquí es donde se pone estructuras y todo, y al final, ¿no es cierto? Y ahora sí, aquí hay que poner atención. ¿Cómo se comporta esta estructura? ¿Cómo la computadora lo lee? Nosotros ya sabemos que obviamente la computadora, como siempre, va a comenzar por la primera instrucción, luego va a leer todas las instrucciones hasta llegar al encabezado de esta estructura. Cuando llega a este encabezado, al igual que la condicional simple, pregunta si esta condición se cumple. ¿Ok? Si esta condición se cumple, ¿qué va a pasar? Se va a entrar al bloque de instrucciones, al igual que la condicional simple. Los va a ejecutar en orden y cuando esté en la última instrucción de este bloque, aquí ya va a comportarse diferente que la condicional simple. La condicional simple, cuando termina de leer sus instrucciones, se iba al final. Aquí no va a pasar eso. Cuando termine de leer todas las instrucciones, la computadora va a volver al encabezado de la estructura repetitiva mientras. ¿Ok? Va a volver al encabezado. Por lo tanto, va a volver a preguntar lo que se pregunta aquí. ¿Esta condición se cumple? ¿Esta condición es verdadera? Si es verdadera, va a volver a entrar a este bloque de instrucciones. Va a ejecutar las instrucciones en orden, va a llegar a la última instrucción y otra vez va a volver al encabezado. Y otra vez va a preguntar si esta condición es verdadera. Si es verdadera, va a volver a entrar. Otra vez ejecuta y va a volver al encabezado. Supongamos que ahora la condición ya es falsa. Por algún motivo, esta condición cambió de verdad a falso. Entonces, si aquí preguntas otra vez, ¿esta condición se cumple? ¿Es verdadera? Falso. Digamos que ya no se cumple. Entonces, ¿qué va a pasar? Recién se va a ir al final de la estructura. ¿Ok? Cuando la condición ya no se cumple, recién se va a ir al final de la estructura. ¿Ok? Y luego, obviamente, si hay debajo de la estructura más instrucciones, va a ejecutarlas normal, en orden y como siempre, ¿no es cierto? Entonces, así funciona esta estructura. Si se dan cuenta, es muy similar. ¿En qué cambia? En que cuando se termina de ejecutar las instrucciones del cuerpo, en vez de irse al final, como la condicional simple, vuelve al encabezado. Por lo tanto, como está en el encabezado otra vez, vuelve a preguntar si esta condición se cumple. ¿No es cierto? Y así va a repetir hasta que la condición no se cumpla. Cuando ya no se cumpla, directamente se va al final. Lo mismo que pasaba en la condicional simple, ¿no es cierto? Cuando la condición era falso, se venía aquí. ¿No es cierto? Aquí igual, cuando la condición es falsa, se viene aquí. Si se dan cuenta, repite, ¿no es cierto? Este pedazo de instrucciones los va a repetir hasta que la condición sea falsa. ¿No es cierto? Es por eso que es una estructura repetitiva, porque este bloque de instrucciones se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, hasta que esta condición sea falsa. Mientras sea verdadera, va a seguir repitiendo. Y también por eso se llama mientras. ¿No es cierto? Tiene sentido lo que dice aquí. Mientras esta condición se cumpla, hacer esto. ¿No es cierto? Entonces, mientras esto sea verdad, hacer esto. Entonces, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer hasta que esto sea falso. ¿Ok? Así funciona. No hay mucha más complicación. ¿Qué más tendría que explicarles de esto? Esta estructura, la verdad es que se puede utilizar casi siempre. Creo que podría reemplazar a casi cualquier estructura. Cualquier condicional, tal vez, no estoy muy seguro, pero se utiliza mucho esta estructura, ¿ok? Ustedes ya saben que es una condición, ya lo hemos visto cuando estábamos viendo estructuras condicionales, entonces, bueno, creo que ya no hay nada más que explicar de esto. Tal vez para que se entienda mejor, pero creo que está claro, a no ser que tengan alguna duda. Vamos a ver un ejercicio que es súper sencillo, que se utiliza esta estructura, ¿ok? Este ejercicio lo que dice es realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n es un número que te dará el usuario, básicamente. Es fácil, ¿no? Si el usuario nos va a dar, digamos, un 8, entonces tengo que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si me da un 2, 1, 2. ¿No es cierto? Si me da 100, entonces tengo que contar hasta el 100. ¿No es cierto? Entonces, básicamente hay que hacer un algoritmo que haga eso, que cuente. ¿Ok? Obviamente no va a emitir voz a computadora, sino vamos a imprimir por pantalla el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Tal cual, como está aquí. Vamos a escribir en pantalla los números hasta el número n que nos da el usuario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema?
Mm, para nosotros es fácil contar, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos a contar desde que tenemos 3 años, básicamente, desde guardería. Y nosotros contamos por memoria. Nosotros sabemos que después del 1 viene el 2, y después del 2 viene el 3, y después del 3 viene el 4, ¿no es cierto? Pero como la computadora no es una persona como nosotros, obviamente no se lo va a memorizar tan fácil como nosotros. Tenemos que darle un conjunto de pasos para que la computadora pueda contar, ¿ok? Pero antes de dar esos pasos hay que pensar en cómo podría la computadora contar, ¿ok? Nosotros no pensamos nada para contar, es casi automático, pero la computadora no, ¿ok? ¿Y qué le vamos a decir a la computadora que haga para contar? Le vamos a decir que siempre comience por 1, ¿ok? No, mejor le vamos a decir que siempre comience por 0, ¿ok? Aquí debería haber un 0 antes. Le vamos a decir que siempre comience con 0, ¿ok? Y que para ver el siguiente número de 0, que es o sea, el siguiente número a contar, le vamos a decir que sumen 1, ¿no es cierto? Porque 0 más 1 es 1. Entonces le vamos a decir, ok, de 0 le sumas 1 va a ser 1. Ese 1 lo muestras. Luego al 1 lo mismo. El número actual en el que estás es el 1, ¿no es cierto? El número actual va a ser 1. Al número 1 para ir al siguiente número, lo mismo. Le vas a sumar 1 y vas a ir al 2. Entonces, el número actual ahora va a ser 2. Y del 2 haces lo mismo. Le sumas 1 y vas a ir al siguiente número que es el 3. Y luego del 3 le sumas 1 y vas a ir al 4. Luego del 4 sumas 1, vas a ir al 5. Y así sucesivamente va a ir contando, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso hay que indicar a la computadora que haga. Que comience en 0 y que sume 1, sume 1, sume 1, sume 1, sume 1, hasta llegar al número que ha indicado el usuario, ¿no es cierto? No tiene que ser hasta el infinito, porque si no, nunca pararía la computadora. Por eso es que el usuario te va a dar un número. Ese número va a ser el límite, básicamente. Entonces, así vas a ir contando de uno en uno, sumando de uno en uno. Entonces, tu número actual, el número actual que va a ir, ¿qué le digo?, manteniendo la computadora, se va a ir actualizando, ¿no es cierto? El número actual, por ejemplo, cuando va a estar en 1, el nuevo número actual va a ser el actual más 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser 2. El nuevo número actual va a ser en el que estamos ahora, que es el 2, más 1, 3, ¿no es cierto? Entonces, el número actual siempre va a estar actualizándose, ¿ok? Así le diríamos a la computadora que resuelve este problema. Entonces, ¿qué pasos tendríamos que seguir? Básicamente sería decir a la computadora, comenzar en 0, suma 1, suma 1, suma 1, suma 1, suma 1. Esos serían los pasos que tendríamos que decirle que siga, ¿no es cierto? Básicamente. Pero ¿hasta cuándo vamos a sumar 1? Hasta n. ¿Pero cuánto es n? No sabemos cuánto es n, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos pasos vamos a poner? Tampoco sabemos, ¿no es cierto? Porque n puede que sea 2. Entonces tendríamos que solo decirle suma 1 y suma 1. Sería 2, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si nos da 100? Entonces tenemos que hacer suma 1, suma 1, suma 1, suma 1, 100 veces, ¿verdad? Entonces no se sabe cuántas veces hay que hacer. Por lo tanto, los pasos que tenemos que hacer es primero leer el número que nos va a dar el usuario, que va a ser el límite, y luego tenemos que ir contando de uno en uno hasta n, ¿no es cierto? Y listo, esos serían los dos pasos que tendríamos que hacer. Pero aquí tenemos una duda, ¿cómo hacemos este segundo paso? Este primer paso es fácil, ¿no es cierto? Con la instrucción leer lo vamos a hacer. Pero el segundo paso, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras, ¿ok? Obviamente para hacer el pseudocódigo siempre hay que poner el encabezado, en este caso se va a llamar contar el mío, dejo espacio para mis variables y pongo inicio, ¿ok? El primer paso, fácil, ¿no es cierto? Es leer un número. Entonces le vamos a decir leer n, ¿ok? El usuario nos va a dar un número y lo vamos a guardar en esta variable. Luego de leer el número tenemos que comenzar a contar. ¿Cómo vamos a contar? Voy a comenzar creando una estructura repetitiva mientras. Bueno, primero les había dicho que le vamos a decir a la computadora que siempre comience en 0, ¿no es cierto? Cuando le digan contar, que siempre comience en 0. ¿Verdad? Entonces aquí le estoy diciendo, ok, tu número actual va a ser 0, inicialmente, ¿no es cierto? Siempre tiene que comenzar en 0. Luego, recién vamos a comenzar a contar con una estructura repetitiva mientras. Entonces, pongo el encabezado de la estructura repetitiva mientras. ¿Cuál va a ser su condición? Mientras el número actual sea menor a n, entonces, ¿qué vamos a hacer? A número actual, el número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿No es cierto? Entonces, si aquí es 0, número actual, entonces el nuevo número actual va a ser igual a 0, que es número actual, más 1. 0 más 1, 1. Entonces esto se va a actualizar. Ya no va a ser 0, va a ser 1. ¿No es cierto? Y después tenemos que mostrar ese número. Ya estamos en el 1, entonces hay que mostrarlo en pantalla para que el usuario vea que estamos contando.
Entonces lo vamos a mostrar en pantalla 1, ¿no es cierto? Y básicamente eso sería todo. Aquí terminaría la estructura repetitiva mientras. Entonces aquí, como ustedes ya saben, esto se va a repetir hasta que esta condición sea falsa, ¿no es cierto? Entonces el número actual va a comenzar en 0, luego va a ser 1, va a volver aquí, luego va a ser 2, va a volver aquí, luego va a ser 3. Y supongamos que n es 3, que el número que nos ha dicho el usuario es 3, que contemos hasta 3. Entonces ya no va a entrar y se va a salir, ¿ok? Y ya no va a dejar de contar, obviamente, ¿no es cierto? Entonces hemos contado hasta el 3 y cuando ya era 3 hemos dicho, ok, esto ya no se cumple, se sale. Y luego, obviamente, bueno, en realidad ya estamos mostrando aquí adentro los números, no hay nada más que hacer. Aquí termina el pseudocódigo. Y listo, ponemos las variables que hemos utilizado, que solo son dos, el n, que es un entero, y el número actual, que también es un entero. Y no hemos utilizado nada más. Y este pseudocódigo cortito nos va a ayudar a contar de uno en uno hasta el número que nos dé el usuario. ¿Ok? Y si quieren, podemos hacer la prueba. Haremos la prueba como siempre lo hacemos. Vamos a simular ser la computadora. Supongamos que, para hacerlo rápido, para que no estemos mucho tiempo aquí probando, vamos a decir que el usuario dice que contemos hasta 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a venir a esta instrucción, la computadora como siempre lee la primera instrucción, dice leer n, ¿ok? Entonces voy a leer una variable n, ¿no es cierto? Y el usuario me ha dicho que n va a ser igual a 3, ¿ok? Contar hasta 3. Luego vengo aquí y digo número actual va a ser igual a 0, entonces número actual va a ser igual a 0. Listo. Luego viene aquí, ¿no es cierto? Y dice, ok, mientras el número actual sea menor a n, número actual es menor a n, o sea, 0 es menor que 3, ¿verdad? Entonces vamos a entrar al bloque de instrucciones. Número actual va a ser igual a lo que está en número actual más 1. ¿Cuánto es eso? 0 más 1, 1. ¿Y dónde vamos a guardar ese resultado? En el mismo número actual. Se actualiza. Ahora es 1. Luego, en pantalla, vamos a mostrar el número actual. Vamos a hacer una pantalla. Aquí, digamos, para que se vea mejor. Ya, supongamos que aquí es la pantalla. Entonces, hemos dicho mostrar el número actual, entonces aquí, 1. ¿No es cierto? El número actual es igual a 1. Luego, como esta es la última instrucción, va a volver al encabezado. Y vamos a volver a preguntar esta condición. ¿Número actual es menor a n? ¿1 es menor que 3? Sí, ¿verdad? Entonces, entramos otra vez. Número actual ahora va a ser igual a número actual más 1. ¿Cuánto es número actual? 1. 1 más 1, 2. Entonces, ahora número actual va a ser 2. Mostramos el 2. Vamos a mostrar aquí 2. Listo. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado. ¿Número actual es menor que n? ¿2 es menor que 3? Sí, ¿verdad? Entonces volvemos a entrar. Número actual va a ser igual a número actual más 1. 2 más 1 va a ser 3. Entonces aquí actualizamos 3. Y mostramos en pantalla, ¿no es cierto? Número actual. Bueno, entonces nos venimos aquí y ponemos el 3. Luego, como es la última instrucción, volvemos. Número actual es menor que n, 3 es menor que 3, falso. Esta condición ya no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Ya no vamos a entrar al bloque de instrucciones, directamente nos vamos al final. Y luego del final, como ya no hay más instrucciones debajo de esta estructura, entonces ahí termina todo. Y si se dan cuenta, hemos impreso uno por uno los números. Hemos contado, básicamente. ¿No es cierto? Así funciona. No hay mucha más sencillez. Entonces, básicamente, lo que nos está ayudando a hacer la estructura repetitiva, ¿cómo hubiera sido nuestro algoritmo si no hubiéramos utilizado la estructura repetitiva? No lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo aquí abajo. Nuestro primer paso hubiera sido, obviamente, leer el número, ¿no es cierto? Nuestro segundo paso hubiera sido comenzar a contar, ¿no es cierto? Entonces, número actual va a ser igual a número actual, va a ser igual a número actual eh, más 1. Aquí me estoy olvidando algo. Aquí mi segundo paso en realidad debería ser que el número actual va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Tenemos que decirle siempre que comienza en 0. Entonces, de 0 queremos ir a 1, entonces le sumamos 1. Luego de 1 queremos ir a 2, aquí debería ser 3, ¿no es cierto? Entonces luego tendría que ser 2, entonces lo mismo que arriba. Si aquí era 1, si vuelvo a hacer lo mismo va a ser 2. ¿No es cierto? Y si quiero ir al 3, lo mismo. Control copiar, control pegar, solo que aquí cambiamos el paso. 5.
Y ahora sí, 5, ¿no es cierto? Y si quiero contar hasta el 6, entonces un paso más. Y si quiero contar hasta el 7, un paso más. Pero, ¿hasta cuándo vamos a contar? Hasta que lleguemos a este número, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que ir preguntando cada vez. ¿Número actual es igual a número? Si es verdad, entonces ya hemos terminado. Si no, seguimos contando. Pero si se dan cuenta, como no sabemos cuánto va a ser número, digamos que va a ser 100. Entonces, para contar hasta 100, ¿cuántos de estos tiene que haber? 100 veces, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el número es 2? Entonces solo tendría que haber sin esta línea, ¿no es cierto? Pero eso no podemos modificar en plena ejecución del pseudocódigo, ¿no es cierto? Mientras la computadora ya está leyendo esto, nosotros no podemos modificar las instrucciones. Las instrucciones ya están, ya debería estar creado todo el pseudocódigo. Entonces es por eso que nunca vamos a saber, si no utilizamos la estructura repetitiva, no vamos a saber cuántas instrucciones de sumar más uno vamos a necesitar. Por eso, la estructura repetitiva te ayuda a eso, ¿no es cierto? Básicamente, estamos repitiendo esta instrucción que es el sumar y vamos a repetir ¿hasta cuándo? Hasta que el número actual sea menor que n. Y aquí ya se puede controlar, ¿verdad? Y aquí cualquier número que le pongas va a contar hasta ese número. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? ¿Se ha entendido? Es importante que hayan entendido esto, que entiendan cómo está funcionando la estructura repetitiva mientras. De todo se te ha perdido la... ¿Has escuchado algo de lo que he hablado, Vladimir? Solo fue unos minutos que me conecté, desconecté. Gracias. ¿Tienes alguna duda? ¿O No, algo no que... sé. Ah, ok. Está bien. Yo tengo una consulta. Dime, dime. ¿Qué pasaría si n es un número negativo? Ahí ya estaría mal. Supongamos que... no, mentira. Si n es un número negativo, supongamos que menos 1, entonces, ¿qué va a salir en pantalla? Va a salir... No entra no. porque nunca va a Ahí, entrar. ahí, ahí, ahí va a estar mal. Sí, no va a entrar. No va a entrar directamente. Va a decir n va a ser igual a 1, ok. Número actual va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Y luego va a decir, número actual es menor que n, no, ¿verdad? Entonces no va a entrar. Y directamente la pantalla, que no puedo evitarlo, estaría vacío. No habría nada. Si es un número negativo, entonces no se puede contar. Si tú quieres contar desde el 0 hasta un número negativo, entonces tendríamos que hacer otro proceso. O sea, este no sería el pseudocódigo. ¿Ok? Tendríamos que preguntar. Si el número es negativo, entonces hay que hacer algo. Si el número es positivo, entonces hay que hacer esto. ¿No es cierto? Básicamente para el número negativo tendría que ser, si quiero contar desde 0 hasta un número negativo, tendríamos que hacer, voy a borrar todo esto. Voy a ir directamente desde el mientras. Mientras número actual, un ratito voy a aceptar. Mientras número actual sea mayor a n, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número actual va a ser igual a número actual menos 1, ¿no es cierto? No tenemos que sumar en este caso, tenemos que ir restando. Y luego, obviamente, igual hay que mostrar. Mostrar número actual. Listo. Y aquí sería fin mientras. ¿Okay? Entonces, en ese caso, lo que tendrías que hacer, si tú quieres que en este ejercicio se tome en cuenta tanto negativos como positivos, tendrías que poner esto más y tendrías que, por encima de esto, ¿listo? Por encima de esto tendrías que preguntar si el número que nos han dado, si n es mayor a, mentira, si es menor a 0, entonces tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? Contar hacia atrás. Y si no, tenemos que hacer esto, contar hacia adelante, ¿cierto? Tenemos que contar hacia adelante. Obviamente, ¿qué me estoy olvidando aquí? Por encima tendría que estar el número actual es igual a 0, ¿no es cierto? Para que funcione bien. Y aquí sería el fin sí. Entonces así funcionaría si te da un número negativo o positivo. En ese caso sí podría contar hacia atrás, ¿ok? Creo que estoy bien, creo que no me he equivocado. Sí, creo.
número actual, si digamos nos da 1, menos 1, 0. 0 es mayor a... Sí, está bien, va a funcionar. Pero aquí estoy suponiendo que, bueno, tal vez aquí en el enunciado diría, tendría que poner suponiendo que n es positivo. Mejor no. Entonces esto sí, ahora sí resuelve todo este ejercicio. Aquí he supuesto que n siempre va a ser positivo. No pensé en negativos, pero si tendría que hacer un ejercicio que me diga tanto n sea negativo o positivo, sería esta solución. Aquí ya estoy controlando, si n es negativo, entonces cuento hacia atrás. Y si no, significa que n es positivo, entonces cuento hacia adelante. ¿No es cierto? Entonces así. Entonces así ya podría arreglar ese problema. ¿Ok? Eso. Voy a quitarlo. Tengo otro ejercicio. Bueno, en realidad tengo dos más. ¿Qué más tenía que decir aquí? Creo que nada más. Eso era todo. Sí, está bien. Ya. Vamos a ver el siguiente ejercicio que igual utiliza una estructura repetitiva, que este ya no es tan fácil como contar de 1 a n. Ese contar de 1 a n lo usé para que vean cómo funciona la estructura. ¿Ok? Ese ejercicio jamás se los van a dar. Imposible, porque es demasiado fácil. ¿Ok? Este ya podría ser interesante, es un poquito más difícil, pero tampoco es complicado, ¿ok? ¿Qué dice el ejercicio? Realizar un algoritmo que lea números hasta que se ingrese -1. Luego debe devolver la suma de todos los números que se han ingresado hasta antes del -1. ¿Eso qué significa? Nos va a dar una cantidad cualquiera de números y el último número que nos va a dar es -1. Cuando la computadora lea -1, ahí hay que parar, hay que dejar de leer números. Y luego la computadora lo que tiene que hacer es sumar todos estos números antes del -1 y devolver el resultado de la suma, básicamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que ya estoy ejecutando el programa y el usuario pone 4. Entonces, lo que nosotros lógicamente o normalmente pensaríamos que es que primero tendríamos que leer todos los números y luego cuando ya hemos leído todos los números, sumarlos, ¿no es cierto? Pero mucho más fácil, esa podría ser una opción, pero es un poquito más complicado de hacerlo. Una solución más fácil es leer los números y a medida que los vayamos leyendo, ir sumándolos. ¿Ok? Como los vemos ahorita. Supongamos que nos va a dar 4. Entonces, ¿hasta ahora cuánto es nuestra suma de todos los números? 4. Luego nos va a dar 6. Entonces, ¿hasta ahora cuánto es la suma de todos los números? 10, ¿no es cierto? Porque es 4 más 6. ¿Sí? ¿Alguien hablaba? Ok. Luego, supongamos que nos va a dar 1. Entonces, ¿hasta ahora cuánto es la suma? 11, ¿no es cierto? Luego nos va a dar 3. ¿Cuánto es la suma hasta aquí? 14. Y luego nos va a dar -1. Y el -1 ya no lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, le vamos a devolver directamente esto, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, mientras hemos ido leyendo los números, hemos ido sumando. Cosa que cuando el usuario deje o nos ponga un -1 para parar, ese ratito le devolvemos el resultado, ¿no es cierto? Entonces, esta forma es mucho más sencilla que la que les explicaba hace rato, de primero leer todo y después sumar. Aquí estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Leemos y sumamos al mismo tiempo, que esto es mucho más fácil. ¿Ok? Bueno, así resolveríamos este problema. ¿Qué pasos estamos siguiendo? Primero hay que leer un número, luego ¿qué hay que hacer? Hay que sumar al acumulado, ¿no es cierto? Leemos un número, sumamos al acumulado. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Leer otro número, sumamos al acumulado, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Leer un número, sumar al acumulado. Luego, leer un número, sumar al acumulado, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo una repetición de pasos. ¿Qué pasos estamos repitiendo? Leer número, sumar acumulado. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Hasta que nos dé un -1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos pasos tendría que ser aquí? No sabemos, ¿no es cierto? Porque puede que nos dé 4 y luego nos dé -1. Para eso sería suficiente estas 4 instrucciones. Pero puede ser que nos dé tal cual esto. Para eso necesitaríamos más instrucciones. O puede que nos den 100 números antes del -1. Entonces tendríamos que poner 200 instrucciones. Así, leer, sumar, leer, sumar, leer, sumar. Entonces no sabemos hasta cuándo vamos a poner instrucciones.
Por lo tanto, como se repiten siempre, podemos utilizar una estructura repetitiva, que en este caso va a ser el mientras. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál sería nuestro primer paso? Bueno, en realidad, nuestro casi único paso es leer número y sumar al acumulado hasta que se ingrese menos uno. ¿No es cierto? Esto lo podemos detallar más. ¿Ok? Y obviamente al final tenemos que mostrar la suma, el resultado de la suma. Pero este paso está muy largo, esto se puede descomponer en más pasos, ¿ok? ¿Cómo voy a descomponer este paso? ¿Qué es lo que estoy repitiendo? ¿Qué es lo que voy a repetir? Voy a leer un número y luego lo voy a sumar al acumulado, ¿ok? Pero esto va a formar parte del primer paso. ¿Cuál va a ser mi primer paso? Repetir hasta que se ingrese menos uno. ¿Qué cosa voy a repetir? Leer número, sumar acumulado, ¿ok? Y luego mi segundo paso va a ser mostrar la suma. ¿Ok? Entonces, básicamente, el primer paso se puede descomponer estos dos, ¿no es cierto? Y esto se va a repetir hasta que se ingrese menos uno. Cuando se ingrese menos uno, directamente nos vamos al paso 2. Ese sería nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Ahora, como este es el más detallado, nos vamos a quedar con este. Los otros no nos servían para nada. Nos toca hacer el pseudocódigo. Como siempre, encabezado, espacio para variables, inicio. Ok, primer paso, repetir hasta que se ingrese menos uno. ¿Cómo puedo traducirlo esto a pseudocódigo? Con un mientras, ¿no es cierto? Mientras el número que me den sea distinto de menos uno, básicamente, ¿no es cierto? Luego, siguiente paso, leer un número. Leo, con la instrucción leer, leo un número. Luego, voy a ir al paso sumar al acumulado. ¿Cómo hago eso? Me creo una variable que se va a llamar tal cual acumulado y voy a poner acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más el número que me han dado. ¿No es cierto? Listo. Hago eso. ¿Y luego qué es? Obviamente aquí terminaría la estructura repetitiva y el segundo paso sería mostrar suma. ¿No es cierto? Que básicamente la suma total es el acumulado. Y listo, ya hemos seguido los pasos de mi algoritmo. ¿No es cierto? Pongo fin, pongo las variables que he utilizado, acumulado y número. ¿Ok? Básicamente ahí terminaría. He seguido los pasos de mi algoritmo. Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Ok? Entonces, la computadora va a venir aquí y va a decir, ok, ¿qué tiene que preguntar esta condición, ¿no es cierto? ¿Número es distinto de menos uno? ¿Saben? ¿Es verdad o es falso? En realidad, no se sabe, ¿no es cierto? No se sabe por qué. Porque el número no existe. O sea, tal vez sí existe porque aquí lo hemos declarado. O sea, está así en realidad. Número. Pero así está, tal cual. Y no hay nada más. Número no tiene ningún valor asignado. Número está vacío. Ustedes se acuerdan cuando hemos comenzado a explicar la primera clase de variables. ¿Qué era una variable? Era vacío. Nosotros habíamos dicho que lo vamos a tomar como si fuera una caja. La caja número estaría vacía, no tuviera ningún dato dentro. Entonces, ¿cómo vamos a comparar esto? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a ver si este número es menor que menos uno si la variable número no tiene nada? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, tendríamos que obtener este número del usuario, ¿verdad? Entonces, por delante tendría que poner leer número. Ahora vamos a volver a ejecutar para ver si ahora está bien. Primer paso, leer número. Ok, entonces al usuario le vamos a pedir un número. Vamos a seguir este ejemplo. El usuario digamos que pone 4. Ok, entonces voy a guardar el 4 en la variable número. Listo. Ahora venimos al mientras. ¿Número es distinto de menos uno? Sí, ¿verdad? Ahora sí podemos preguntar si esta condición se cumple o no. ¿Por qué? Porque ahora sí número tiene un valor, ¿no es cierto? Porque antes de preguntar estamos leyendo el número del usuario. Entonces ahí vamos a tener un valor, que va a ser 4, ¿no es cierto? Entonces estamos preguntando, en este caso sería, ¿4 es distinto de menos uno? Sí, ¿verdad? Se cumple la condición. Entonces, ¿qué se hace? Se entra a la instrucción, al bloque de instrucciones. Aquí dice leer número, ok, vamos a seguir el ejemplo. El siguiente número va a ser 6, ¿no es cierto? Entonces aquí actualizamos 6, ¿cierto? Luego venimos al siguiente paso, que sería acumulado, sería igual a acumulado más número. Entonces, voy a venir aquí, voy a crearme la variable acumulado, y va a ser igual a acumulado, acumulado más número. ¿Cuánto vale el número? Vale 6. ¿Cuánto vale acumulado? Nada. Otra vez tenemos el mismo problema. Acumulado no tiene ningún valor, por lo tanto no podemos sumarle a 6. Ahorita acumulado ni siquiera vale 0. O sea, no hay que suponer que esto vale 0 porque no es así. Acumulado no tiene valor. Entonces, si hay algo vacío, no se puede sumar con algo.
Por lo tanto, acumulado tendría que tener un valor para que la primera vez sumemos el número más ese acumulado. Entonces, ¿con qué número tendría que comenzar acumulado? Acumulado tendría que comenzar con 0, ¿no es cierto? Obviamente tendría que comenzar con 0, porque no tendría sentido que comencemos con 1, o con 2, o con 3, o con cualquier otro número, porque tenemos que comenzar a contar desde el primer número que nos dan, ¿no es cierto? Imagínense que nos dan 4 y nuestro acumulado comienza con 1. ¿Cuánto sería la suma? 5, ¿verdad? No tiene sentido. La suma en el primer número tendría que ser 4 nomás, entonces siempre tiene que comenzar con 0. Cosa que la suma con el primer número sea el mismo primer número, ¿no es cierto? Entonces, por eso acumulado tiene que comenzar con 0. Otra vez hacemos la prueba, para ver si ahora sí está bien. Venimos aquí, leemos número, vamos a seguir el ejemplo, digamos que dice 4, ok, 4. Venimos al siguiente, acumulado va a ser igual a 0, ok, acumulado va a ser igual a 0. Ahora preguntamos, ¿número es distinto de menos 1? ¿4 es distinto de menos 1? Sí, entramos al bloque de instrucciones. Leemos un número, vamos a irnos a 6. Entonces, ponemos aquí 6. Ahora sí, acumulado es igual a acumulado más número. ¿Cuánto vale el número? 6. ¿Cuánto vale acumulado? 0. Ahora sí tiene un valor y ahora sí se lo puede sumar. 6 más 0, 6. Entonces acumulado se va a actualizar a 6. ¿Okay? Como es la última instrucción, volvemos al encabezado. ¿Número es distinto de menos 1? Número es 6. ¿Es distinto? Sí. Entonces entramos otra vez. Leemos el siguiente número, 1. ¿Ok? Ahora es 1. Después decimos acumulado va a ser igual a acumulado más número, 6 más 1, 7. Actualizamos. Listo. Volvemos al encabezado. Número 1 es distinto de menos 1, sí. Volvemos a entrar. Leemos nuevo número, que ahora va a ser 3. Ok, leemos 3. Acumulado va a ser igual a acumulado que es 7 más número que es 3. Sería 10. Actualizamos, 10. Volvemos al encabezado. ¿Número es distinto de menos 1? Sí, ¿verdad? 3 es distinto de menos 1. Entramos otra vez. Leemos nuevo número, que ahora nos toca el menos 1. Entonces actualizamos. Menos 1. Luego venimos al acumulado y decimos, acumulado va a ser igual a acumulado más número. 10 más menos 1, 9. 9. Listo, terminamos. Volvemos al encabezado. Número es distinto de menos 1. Falso, ¿verdad? 1 es igual a menos 1 es igual a menos 1. Entonces, esto ya no se cumple, por lo tanto, salimos de la estructura mientras. Luego de la estructura mientras dice mostrar el resultado de la suma, que es 9. Entonces, en la pantalla se mostraría 9. Entonces, ahí terminaríamos. Ahora la pregunta es, ¿esto está bien? ¿Qué debería habernos devuelto el algoritmo? Nos debería haber devuelto 14, ¿verdad? ¿Y qué nos ha devuelto? Nos ha devuelto 9. Nos ha mostrado 9, ¿no es cierto? ¿Y por qué no nos ha mostrado 14? Porque si ustedes han dado cuenta, nosotros hemos comenzado a contar desde el 6. 6 más 1, 7. 7 más 3, 10. Y de paso, hemos contado el menos 1, que no deberíamos haberlo contado. 10 menos 1, 9. Entonces aquí está. Entonces está mal. ¿Qué es lo que está mal? Que al inicio leemos 4, ¿no es cierto? Cuando estamos aquí leemos 4. Luego decimos acumulado igual a 0 y luego preguntamos, ¿4 es distinto de menos 1? Sí, entra. Y aquí volvemos a leer un número, que va a ser el 6. Entonces, si se dan cuenta, el 4 en ningún momento lo estoy sumando al acumulado. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería hacer para resolver este problema? Lo que debería hacer es, antes de leer el nuevo número, antes de leerlo, mejor sumo al acumulado, lo que ya está en número. Y recién cuando sumo al acumulado, después recién voy a leer el nuevo número. Básicamente, he cambiado el orden, ¿no es cierto? El que estaba abajo lo he puesto arriba y el que estaba arriba lo he puesto abajo. Ahora vamos a ver si funciona. Venimos al número, vamos a reiniciar las variables, que normalmente siempre están vacías al inicio. ¿Ok? Y vamos a venir a la primera instrucción, leer número 4. ¿Ok? Vamos a decir 4. Listo. Acumulado va a ser igual a 0. ¿Ok? Acumulado va a ser igual a 0. Luego, 4 es distinto de menos 1, sí, entonces entramos. Acumulado va a ser igual a acumulado más el número, o sea, 0 más 4, 4. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí estamos tomando en cuenta el 4. ¿Okay? Ahora acumulado es 4. Leemos el siguiente número, 6. ¿No es cierto? Entonces número ahora va a ser 6. 6 es distinto de menos 1, sí, ¿verdad? Entonces entramos otra vez. Acumulado va a ser igual a acumulado más número. 6 más 4, 10. Entonces, acumulado va a ser ahora 10. Y si se dan cuenta, ahora sí estamos siguiendo lo que hemos dicho aquí, ¿no es cierto?
Acumulado básicamente está representando esta cajita. Antes era 4, ahora es 10. Vamos a ver si la siguiente es 11. Ahora vamos a ver el siguiente número que va a ser 1. Ahora actualizamos esto a 1. 1, volvemos al encabezado y preguntamos, ¿1 es distinto de menos 1? Sí, ¿verdad? Volvemos a entrar. Acumulado va a ser igual a acumulado, que es 10, más número, que es 1. ¿Cuánto sería? 11. Vamos por buen camino. Está yendo como estábamos esperando. 11. Vemos nuevo número, que sería 3. 3. Volvemos al encabezado y preguntamos, ¿3 es distinto que menos 1? Sí, entramos otra vez. Acumulado va a ser igual a 11 más 3. ¿Cuánto sería? 14. Listo. Leemos nuevo número, que va a ser el menos 1. ¿No es cierto? Menos 1. Volvemos al encabezado. ¿Menos 1 es distinto de menos 1? Falso. Esta condición ya no se cumple. Por lo tanto, nos salimos del mientras y vamos a la siguiente instrucción, que es mostrar. Mostramos el acumulado, que es 14. Entonces, en pantalla aparecería este resultado. Y luego sería el final. Y ahora sí está funcionando, ¿no es cierto? Ahora hemos tomado en cuenta el 4 y no hemos tomado en cuenta el menos 1, que es lo que dice básicamente el ejercicio. ¿No es cierto? Entonces, ahora sí está funcionando bien. Entonces, con esto lo que queríamos saber es que incluso el orden de las instrucciones a veces influye, ¿ok? A veces puede que a ustedes les ayude a hacer este algoritmo para resolver el problema, pero no significa que tal cual tenemos que seguir estas instrucciones para hacer el pseudocódigo. Obviamente es un buen inicio, ¿no es cierto? Seguir estas instrucciones, porque estas instrucciones estás basado en lo que has pensado. Pero cuando tú ya hagas el pseudocódigo en base al algoritmo que tú mismo has creado, tienes que probarlo, como yo he hecho, para ver si en verdad está funcionando, ¿no es cierto? Y luego, si no está funcionando, ir haciendo lo que yo he hecho, ¿no es cierto? ¿Por qué no está dando? ¿Por qué no está siguiendo lo que yo he hecho? Entonces hay que ver dónde está fallando, ir modificando, ir poniendo una instrucción, ir invirtiendo, tal vez quitándole, ¿ok? Pero obviamente nos ha ayudado mucho comenzar con esto, ¿no es cierto? Hemos dicho que tenemos que repetir hasta menos 1 estos pasos. Entonces, eso ya nos ha ayudado a darnos cuenta que tenía que venir dentro de mientras, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después hemos dicho que luego de repetir esto hay que mostrar. Obviamente eso no ha cambiado, sigue aquí. Básicamente todo esto sería esto, solo que un poco modificado, ¿no es cierto? Porque hemos visto que tal cual esto no funcionaba del todo bien. Entonces, hemos ido añadiendo algunas cositas. ¿Ok? Obviamente esto igual va a variar, depende de ustedes. Como ya les he dicho en las primeras clases, esto depende de cada uno. Puede que algunos de ustedes hagan más pasos o en menos pasos. Eso no significa que está mal. ¿Ok? Pero siempre tiene que resolver el problema. El pseudocódigo igual. Puede que tengan otro pseudocódigo, pero que resuelve el problema, entonces está bien. No siempre tiene que ser tal cual como yo lo hago, ¿ok? Y ahora sí funciona. Esto sí resuelve el problema. ¿Alguna duda? ¿Todo entendido? Esto ya es un poquito más complicado que el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Ya teníamos que pensar más. El otro no era tan difícil. Así funciona la estructura repetitiva. Lo voy a dejar como estaba, porque esto me ayuda para otros grupos igual. Y ya, así estaba al inicio, ¿no es cierto? Que básicamente era seguir estos pasos que nosotros mismos hemos creado. Y nos hemos dado cuenta que no daba. Pero hemos ido resolviéndolo. ¿Todo claro, muchachos? ¿Han entendido cómo funciona el mientras? Pues, bueno, tenemos mucho tiempo. Por suerte tengo un ejercicio más, que este ya es más complicado que el anterior. Ya. A ver, vamos a ver este ejercicio, que este ya es un buen ejercicio. Esto sí podría aparecer tal vez en alguna de sus prácticas, o algo parecido, tal vez. ¿Qué dice el ejercicio? Realizar un algoritmo que da un número, devuelva la cantidad de dígitos pares que contiene ese número. ¿Ok? Tal vez aquí debería poner algo más. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos está diciendo el problema? Que nos va a dar un número cualquiera, por ejemplo este, y que de ese número tenemos que contar cuántos dígitos pares tiene. En este caso, ¿cuántos dígitos pares tiene? Dos, ¿no es cierto? El 2 y el 4. El 1, el 3 y el 5 son impares, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser nuestro pseudocódigo. Hay que hacer esto.
¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros que tenemos ojos, que tenemos un cerebro que piensa, fácil es ver y decir, ah, este es par, este es impar, ¿no es cierto? Pero la computadora no tiene esos privilegios. Sería lindo, pero no tiene, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decirle qué pasos tiene que seguir para resolver este problema. Obviamente hay que pensar en cómo resolver primero. ¿Cómo lo haríamos nosotros? ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos? La solución sería que el número que nos dan lo dividamos entre 10. Si tal vez recuerdan, ¿para qué se divide entre 10 un número? Nosotros dividíamos un número entre 10 para, bueno, el resultado nos da esto, pero esto no nos importa en realidad. Lo que nos importa es su residuo. ¿Ok? ¿Por qué nos importa su residuo? Porque cuando nosotros dividimos un número entre 10, su residuo nos va a dar siempre su dígito de las unidades, siempre. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer con su dígito? Vamos a preguntar, ¿este dígito es par o es impar? Si es par, entonces contamos uno. ¿Ok? Y si no, no contamos. Luego nos vamos a ir al siguiente dígito y vamos a hacer lo mismo. Vamos a preguntar, ¿este es par? Si es par, contamos uno. Si no es par, no contamos. Luego nos vamos a ir al siguiente. Igual vamos a hacer la misma pregunta, ¿no es cierto? Vamos a preguntar si es par o es impar. Luego al siguiente y así hasta que ya no queden dígitos, básicamente. Entonces, por eso nos va a servir esta división. Vamos a comenzar desde el dígito de las unidades y vamos a decir, ok, vamos a dividir este número que nos dan entre 10. ¿Ok? Y eso nos va a dar el residuo, su primer dígito, el dígito de las unidades. ¿No es cierto? Y ahora hay que preguntar, ¿este dígito es par o es impar? Es impar, ¿verdad? Entonces hasta ahora tenemos 0 pares. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el siguiente dígito que es el 4? Si se dan cuenta, al mismo tiempo que estamos obteniendo el residuo, que es el dígito de las unidades, le estamos también quitando ese dígito a este número. ¿Dónde? Aquí, en el resultado, ¿no es cierto? Ahora sí nos importa el resultado. Si se dan cuenta, es el mismo número sin el dígito de las unidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este resultado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir entre 10. Su residuo va a ser su primer dígito y vamos a preguntar, ¿es par? Como es par, entonces ya tenemos un par, ¿no es cierto? Contamos uno. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar el resultado de esta división y vamos a agarrar su primer dígito. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos eso? Dividiéndolo entre 10. Dividimos entre 10, su residuo sería 3, ¿no es cierto? 3 es par, falso. Entonces seguimos teniendo hasta ahora un par. Otra vez, agarramos el resultado de esta división y lo dividimos entre 10. Vamos a obtener su primer dígito, 2. ¿Es par? Sí. Hasta ahora tenemos 2 pares. Luego agarramos su resultado, otra vez lo dividimos entre 10. Su residuo agarramos y preguntamos, ¿es par? No. Entonces hasta ahora seguimos teniendo 2 pares. Y ya no tiene sentido que, o sea, cuando sea 0 el resultado de esta división, ya no tendríamos que hacer nada más. Esa sería nuestra señal de aquí tendríamos que parar, dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque si nosotros agarráramos esto y dividiríamos entre 10, su residuo sería 0 y su resultado también sería 0. ¿No es cierto? Eso otra vez agarraríamos 0 dividido entre 10, 0, 0 dividido entre 10 y así siempre 0, 0, 0, ¿no es cierto? Entonces nunca terminaríamos. Entonces la señal donde tenemos que parar es cuando el resultado de la división sea 0. Cuando sea 0, ahí paramos, dejamos de hacer las divisiones. Y hasta ahí, si se dan cuenta, hemos revisado todos los dígitos del número inicial que nos ha dado el usuario. Hemos visto el 5, ¿no es cierto? Hemos visto el 4, hemos visto el 3, hemos visto el 2 y hemos visto el 1. Y justo cuando estamos en el último dígito, nos da del residuo 0 o del resultado 0. Y ahí tenemos que parar. Entonces, básicamente hemos ido, como les he dicho, dígito por dígito, preguntando, ¿tú eres par? ¿Tú eres par? ¿Tú eres par? Y si había un par, contábamos más 1, ¿no es cierto? Y al final, cuando hemos terminado de ver todos los dígitos, ya vamos a tener el resultado, porque hemos ido contando, ¿no es cierto?, en esta cajita. ¿Y cuántos dígitos tiene pares? 2. Y así resolveríamos este problema. Así de fácil. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto en la computadora? Antes, antes que nada, para hallar un dígito, ¿qué se hacía? Número módulo de 10, ¿no es cierto? ¿Qué era el operador módulo? Era una división, solo que en vez de darte esto de resultado, te daba el residuo. Entonces, para hallar el dígito, ¿qué se hace? Número módulo de 10. Y para hallar la otra parte del número sobrante que nos falta verificar, ¿qué se hace? El número dividido entre 10, pero esta vez necesitamos su resultado. Entonces utilizamos esto. ¿No es cierto? El número actual dividido entre 10. Y nos va a dar esto.
¿verdad? Para el siguiente número. ¿Ok? Entonces solo necesitamos saber eso. Esos son las operaciones que vamos a utilizar para resolver este problema. ¿Qué pasa? Hay que seguir. Primero tenemos que leer el número, obviamente, porque si no lo leemos, ¿en qué vamos a trabajar? Luego, tenemos que repetir hasta que el número sea cero, ¿no es cierto? Poco a poco se va a ir haciendo más pequeño y en algún momento se va a volver cero. Entonces, vamos a repetir hasta que el número sea cero. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los pasos que repetimos? Hallar dígito, verificar si es par, hallar siguiente número, ¿no es cierto? Y listo. Y después, con este siguiente número, volvemos a hacer lo mismo. Hallamos su dígito, verificamos si el dígito es par, hallamos el siguiente número. Entonces, esto hay que repetir hasta que el número sea cero. Y luego el último paso sería mostrar el resultado, que el resultado sería la suma de los dígitos pares. ¿Ok? Ahora nos toca hacer el pseudocódigo, en base a lo que yo he puesto aquí. ¿No es cierto? Entonces, como siempre, primero el encabezado, en este caso se llama dígitos pares, espacio para las variables, inicio. Primer paso, leer número, tal cual, pongo leer número, ¿no es cierto? Siguiente paso, repetir hasta que el número sea cero. Entonces, mientras el número sea mayor a cero, ¿no es cierto? Siempre va a ser mayor y poco a poco va a ir reduciendo su tamaño. Mientras el número sea mayor a cero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar su dígito, su primer dígito de la izquierda, o sea, el dígito de las unidades. ¿Cómo hacíamos eso? Número módulo de 10. Ahí está. Que aquí, ya saben, depende del INGE. La verdad no sé qué símbolo utiliza para el módulo. En algunos grupos yo utilizo este símbolo para el módulo o en algunos utilizo este. En Java se utiliza esto para el módulo. ¿Ok? Y esto en algunos grupos utilizo. No sé cuál utiliza el INGE, pero por si acaso esto es igual que esto, módulo. ¿Ok? Entonces, para hallar el dígito es número módulo de 10. Entonces aquí está. Luego, de hallar el dígito que tenemos que hacer, verificar si es par. ¿Cómo verificamos si un número es par? Entonces, para verificar si un número es par, hay que preguntar si el dígito que acabamos de hallar, módulo de 2, es igual a cero. Si esto es verdad, significa que es par. ¿Por qué? Haremos la prueba. ¿Qué pasa si yo quiero saber, digamos que quiero saber si 4 es par o no es par? Nosotros de memoria sabemos que es par, ¿no es cierto? Pero la computadora no. ¿Cómo la computadora va a saber si 4 es par? Si tú quieres saber, si tú quieres saber si un número es par, tienes que dividirlo entre 2, ¿ok? Y si el residuo te da cero, es par. Y supongo que esto ya lo han visto con el INGE porque es un ejercicio súper básico y siempre se lo ve cuando se aprende a programar. O tal vez no, pero ahorita les estoy explicando por eso. Si tú quieres saber si un número es par, tienes que dividirlo entre 2 siempre. Y si el residuo es cero, significa que es par el número que estás dividiendo. ¿Ok? Por ejemplo, el 5 dividido entre 2 es 1. Eso significa que no es par. Entonces, básicamente aquí, en esta condición, estoy preguntando eso. Si el dígito que he obtenido, módulo de 2, es igual a cero. O sea, si su residuo es cero, significa que es par. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar un par más, ¿no es cierto? En la cajita. La cajita básicamente se llama pares. Esta variable que se llama pares es la cajita. Entonces, en la variable pares, voy a decir que es pares más 1, ¿no es cierto? Lo que estaba antes más 1, contar más 1. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no es par el dígito que hemos hallado? Entonces no hay que contar, básicamente no hay que hacer nada. Si el dígito que hemos hallado no es par, no hay que hacer nada. No hay nada que hacer. Sí, simplemente hay que ir al siguiente dígito, ¿no es cierto? Hay que continuar. Hemos verificado si el dígito es par. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el siguiente número. Al siguiente número me refiero a esto, ¿no es cierto? Ya, este era nuestro primer número. Como ya hemos verificado que este dígito era par o no, ¿qué es lo que tenemos que ahora verificar? El siguiente dígito, ¿no es cierto? Para eso necesitamos el siguiente número. O sea, todo esto sin el dígito que acabamos de ver. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? ¿Cómo hallamos esto? Haciendo esto. Siguiente número va a ser igual a número actual dividido entre 10. ¿Ok? Entonces, número, vamos a actualizar. El número que nos han dado lo vamos a actualizar. Número va a ser igual al número dividido entre 10. ¿Ok? Esto creo que ya habíamos visto qué significa, ¿no es cierto? Este div no es lo mismo que esta división, ¿no es cierto? Esta división lo que hacía es devolverte el resultado con decimales, ¿no es cierto? En este caso, si utilizara aquí la división esta, me daría
1234,5, ¿verdad? Pero yo no necesito el coma 5, lo único que necesito es la parte entera. Entonces, por eso utilizamos este operador. Este operador es la división, pero el resultado solo es la parte entera, sin los decimales. Entonces, por eso estoy utilizando este operador div. ¿Ok? Entonces, para hallar el siguiente número, tengo que dividir el número que me han dado dividido entre 10 y obtener solo su parte entera, ¿verdad? Sin decimales. Y ese va a ser el nuevo número. Y ese nuevo número, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a hacer lo mismo que hace rato. Sacar su residuo, verificar si es par y hallamos el siguiente número. Entonces, básicamente ahí sería. Aquí terminaría el mientras, ¿no es cierto? Y el último paso sería mostrar el resultado. Entonces, ¿dónde está el resultado? En mi variable pares, que es donde he ido contando cuántos dígitos pares tenía en el número que nos han dado. Entonces, eso tengo que mostrar. Ese es el resultado y eso tengo que mostrar en pantalla. Entonces, mostrar pares. Y eso sería todo. Final. ¿No es cierto? Pongo las variables que he utilizado, que son pares, número y dígito. Sí, y dígito, que todos son enteros. Pares es entero, el número que me dan es entero. Bueno, estoy suponiendo que va a ser entero, ¿no es cierto? Para que funcione esto, estoy suponiendo, tal vez aquí en el enunciado debería decir, suponiendo que el número que te da es entero. ¿Ok? Y el dígito igual es entero. Aquí al sacar el módulo se vuelve en entero. ¿Ok? Ahora, como siempre, no me tengo que fiar tal cual de lo que he hecho, tengo que hacer la prueba. Tal vez si está bien todo lo que he pensado, entonces voy a hacer la prueba. Entonces vamos a simularse la computadora. Leemos un número, entonces me creo la variable número, aquí me va a crear número, y supongamos que vamos a seguir este ejemplo para que vayamos siguiendo tal cual lo hemos hecho aquí. Número va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Ok? Hemos leído, venimos aquí. Número es mayor a 0, sí, ¿verdad? Entonces entramos. Dígito va a ser igual a número módulo de 10. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto va a ser dígito? Dígito va a ser igual a, este número módulo de 10, ¿cuánto te da? 5, ¿verdad? Entonces 5. ¿Listo? Luego, dígito módulo de 2 es 0. No, ¿verdad? 5 dividido entre 2 como residuo te da 1. No es 0. Entonces nos saltamos directamente al final. Y esta instrucción ni la contamos. ¿No es cierto? Luego venimos aquí y decimos número va a ser igual a número dividido entre 10. O sea, este número dividido entre 10, ¿cuánto va a ser? Eso. Luego volvemos al encabezado del... esperen un ratito, si está bien. Volvemos al encabezado de el mientras y preguntamos otra vez. Número es mayor a 0. Sí, ¿verdad? Entramos otra vez. Dígito va a ser igual a número módulo de 10. ¿Cuánto va a ser? 4. ¿Cierto? Aquí está. Ahora preguntamos. Un ratito. Bien. 4 módulo de 2 es igual a 0. En otras palabras, 4 es par. Sí, ¿verdad? Entonces va a entrar aquí. Pares va a ser igual a pares más 1. ¿Cuánto equivale pares? Pares no tiene valor, ¿no es cierto? En ningún momento hemos dicho que pares va a tener un valor. Entonces aquí estamos en el problema típico de hace rato, ¿no es cierto? Pares no tienen ningún valor, entonces no podemos hacer la suma. ¿Qué deberíamos hacer? Darle un valor inicial a pares. Entonces, ¿en qué valor inicial tendría que comenzar pares? En 0. Si va a ser algo que va a contar, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido que comience en otro número que no sea 0, ¿no es cierto? Incluso aquí está, la cajita comienza en 0, ¿verdad? Entonces aquí igual, tiene que comenzar en 0. Ok, ahora sí funcionaría. No voy a volver a hacer la ejecución del programa. Supongamos que hemos puesto esto antes, ¿no es cierto? Supongamos, entonces antes estaba en 0. Entonces estábamos aquí, en esta instrucción. Pares va a ser igual a pares, que es 0, más 1. Entonces sería 1, ¿verdad? Y listo, venimos al final. Decimos número va a ser igual a número dividido entre 10. Entonces número dividido entre 10, ¿cuánto nos da? 123. Solo hay que quitarle el primer dígito. Listo. Volvemos al encabezado. ¿Número es mayor a 0? Sí, entramos. Dígito va a ser igual a número módulo de 10. ¿Cuánto va a ser? 3. ¿No es cierto? Aquí está todo por si acaso. 123 módulo de 10, ¿cuánto da? 3. Listo. 3 es par, falso. Entonces no entramos a esta instrucción. Venimos al final directo. Luego decimos número va a ser igual a número dividido entre 10. Que esto sería
12. Listo, volvemos aquí al encabezado. 12 es mayor a 0, ¿verdad? Entramos. Dígito va a ser igual a 12 módulo de 10. ¿Cuánto va a ser dígito? 2, ¿no es cierto? Aquí está. 2 es par. 2 módulo de 2 es igual a 0. Si dividen 2 entre 2, te va a dar residuo 0. Entonces, eso significa que 2 es par, obviamente. Entonces, a la variable pares le vamos a decir que es pares más 1. Entonces, 1 más 1, 2. Final de sí, número va a ser igual al número dividido entre 10. O sea, aquí me quedo solo con el 1. Volvemos al encabezado. 1 es mayor a 0. Es verdad, entramos. Dígito va a ser igual a 1 módulo de 10. ¿Cuánto nos va a dar? 1. Dígito va a ser 1. ¿Listo? Dígito, ¿el 1 es par? No, entonces no entramos. Venimos al final, decimos número va a ser igual a número dividido entre 10. 1 dividido entre 10, 0. 0. Volvemos al encabezado. 0 es mayor que 0. Falso. Esta condición ya no se cumple. Entonces ya no entramos al cuerpo de instrucciones y nos venimos directamente al final. ¿No es cierto? Y luego del final mostramos la variable pares, que es donde está mi resultado, que es 2. Entonces 2 va a aparecer en la pantalla. ¿Y eso está bien? Sí, está bien, ¿no es cierto? Todo este número tiene 2 dígitos pares, el 2 y el 4. Entonces esto está funcionando bien. ¿Ok? Lo correcto sería que probemos con un caso más o 2 casos más. O sea, darnos otro número, digamos, ponernos, no sé, cualquier otro. Por ejemplo, sería interesante revisar con este número. ¿Cuántos dígitos debería devolverme el pseudocódigo? Su resultado debería ser 4. ¿Cierto? Pero va a ser un poquito largo ahorita seguir revisando. Si quieren lo hacemos, pero antes que nada quiero preguntarles, ¿hay dudas? ¿Han entendido cómo funciona esto? ¿Se ha entendido todo el razonamiento lógico? ¿Todo está claro? Ok, supongo que sí. Si quieren, tenemos tiempo todavía. Tenemos 15 minutos. Haremos la prueba con otro dígito. ¿Con el que estaba? Ok, con ese. Esto nos Perdón, debería... perdón. Lo que pasa es que, al menos yo soy nuevo que me acabo de inscribir el lunes y en lo que me fijé en las clases del ingeniero es que todo hacia papel y no sé si también a papel que hagamos todo. Y yo sé programar, pero nunca programé en papel y la cuestión es que a mí me cuesta hacer la prueba de escritorio y todo ese papel y no sé si podrías, o si podrías mandarnos unas fotos de exámenes que haya hecho a papel o ejercicios que haya hecho a papel otros años el ingeniero. Gracias. A ver, sí es verdad, los exámenes van a ser con lápiz y papel, o sea, va a ser programar en papel. Lo único que tendría que estar en tu examen es esto, por si acaso. Solo el pseudocódigo. Todo esto, lo que yo hago aparte, es para ayudarles a cómo resolver el problema. Tal vez tú sí sabes programar, pero hay muchos que no saben, que es su primera vez programando, entonces todos los que les dificulta programar, entonces es necesario que sigan todos estos pasos, ¿no es cierto? Pero obviamente lo que va a importar, lo que tiene que estar en tu resultado del examen solo es esto, ¿ok? Todo esto es para ti, para que te ayude a hacer esto, ¿ok? Y obviamente, bueno, si tú ya sabes programar, esto lo puedes hacer directamente, no va a ser ni necesario que hagas todo esto. Normalmente lo que hace el INGE en los exámenes es decirte, ya, te manda el ejercicio por Moodle, te dice resolver, sacarle foto y mandar. Y a veces los ejercicios también te dicen, y haz la prueba de escritorio. ¿Okay? ¿Qué es la prueba de escritorio? Hacer la prueba, tu pseudocódigo. Hacer lo que yo hago. Ok, simular ser la computadora, básicamente. Lo que yo hago es agarrar unas variables y decir, ¿no? Ok, mi variable número al inicio va a ser 0, luego pares dice aquí que va a ser 0, entonces pongo, ¿no? Pares va a ser 0. Eso es hacer prueba de escritorio. Pero aquí hay un problema. Yo no hago la prueba de escritorio como el INGE lo hace. Ok, entonces les voy a mostrar cómo lo hace el INGE. ¿Dónde está? Yo lo hago así por cuestión de tiempo, porque si hago como hace el INGE, tardaría mucho más tiempo y no me daría tiempo a explicar todo lo que les explico en la clase. ¿Cómo hace el INGE su prueba de escritorio? Y es como ustedes deberían hacer. Hace así.
agarra todas las variables que se ha creado, que en este caso son estas tres, entonces pone aquí. Supongan que esto es su papel. Pares, después que más tengo, número y dígito. Y con estas dos, o con las variables que tengas, haces una tabla. O sea, aquí pones una línea, ¿cierto? Y debajo de esta línea comienzas a hacer lo mismo que yo hago. Ejecutas el programa, simulas en la computadora. Y dices, ok, número va a ser este número, digamos. Entonces pones el número vas a poner esto, ¿cierto? Que es el ejemplo. Luego dice pares es igual a 0. Entonces debajo de pares pones 0. ¿Okay? Luego vienes aquí, haces la pregunta, entra y dices dígito va a ser igual a número módulo de 10, que sería 5. Entonces vienes aquí, pones debajo de la variable de dígito 5. Luego haces todo esto, dices 5 es par, ¿no? Entonces no entra bien aquí. Número va a ser igual a número dividido entre 10. ¿Cuánto sería? El nuevo número sería 2, 3, 4. ¿Cierto? Al hacer esta instrucción. Luego vuelvo, ¿no es cierto? O sea, básicamente es ejecutar el programa como yo lo estoy haciendo con ustedes. Solo que en vez de hacer a un ladito, como yo lo hago así, crearme las variables y ir borrando y escribiendo nuevos datos, es poner solo uno debajo de otro. Vamos a seguir haciendo. Número es mayor a 0, sí. Dígito va a ser igual a número módulo de 10, que eso sería, dígito ahora va a valer 4. ¿No es cierto? 4 es par, sí, entonces pares va a ser igual a pares más 1. ¿Cuánto es pares? 0. Más 1, 1. Entonces aquí pongo 1. Listo. Vengo aquí, número va a ser igual a número dividido entre 10. Entonces el nuevo número va a ser igual a este que está aquí dividido entre 10, que sería 123. Vuelvo aquí, pregunto, 123 es mayor a 0, sí, dígito va a ser igual a 123 módulo de 10, que sería 3. Lo estoy haciendo un poco rápido porque ya lo hemos hecho, solo que este es otro formato. 3, después aquí 3 es par, no, venimos aquí. Número va a ser igual al número dividido entre 10. Entonces aquí pongo 12. Listo, vuelvo aquí, 12 es mayor a 0, sí, dígito. Sería igual a 12 módulo de 10, que aquí sería 2. Listo, 2 es par, sí, entonces pares va a ser igual a pares más 1. Entonces pares aquí va a ser pares más 1. ¿Cuánto es pares? 1. 1 más 1, 2. Después vengo al fin, número va a ser igual al número dividido entre 10, que número ¿cuánto es? 12. 12 dividido entre 10, 1. ¿Listo? 1 es mayor a 0, sí, entramos. Dígito va a ser igual a 1 módulo de 10, que sería, aquí el dígito sería 1. Listo, 1 es par, no es par, nos venimos directamente aquí. Número va a ser igual al número dividido entre 10. ¿Cuánto es número? 1. 1 dividido entre 10, 0. Sí, 0. 0, 0 es par, no. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Número, aquí estamos, aquí estamos. 0 es mayor a 0, no. Entonces nos venimos directamente al final y tenemos mostrar pares. Y por si acaso el Inge más pone aquí una variable, aunque ustedes no la escriban aquí, le pone pantalla, que básicamente simula ser la pantalla del usuario. Entonces cuando ustedes digan, cuando lean la instrucción mostrar, entonces imprimen. ¿Qué es pares? Pares será 2. Entonces en pantalla voy a imprimir 2. ¿Listo? Eso es una prueba de escritorio, que básicamente es lo que yo siempre hago, solo que aquí lo hago de esta manera, digamos, ¿no es cierto? Pero el Inge lo hace más bonito, por así decirlo, lo hace en una tablita y guarda todos los datos anteriores, no como yo que lo borro y actualizo. El Inge como que lo mantiene los datos anteriores. Que en realidad la mejor forma de hacer la prueba de un pseudocódigo es así. Pero como ya les he dicho, yo lo hago así por el tiempo. O sea, y el espacio también, si se dan cuenta, ya no tengo espacio en mis diapositivas. Entonces, en un ladito me creo las variables y hago la prueba. Entonces, normalmente el Inge, no siempre, no en todos los casos, pero es normal que te diga, resuelve este ejercicio, haz su pseudocódigo y aparte haz la prueba de escritorio. Entonces tienes que hacer esto. Haces tu pseudocódigo y para probar que sirve, tienes que hacer esto. Es así los exámenes. Ya les he dicho, lo único que tiene que estar en el examen es el pseudocódigo y
la prueba de escritorio si te pide. Si no te pide, pues no lo hagas, porque bueno, en realidad lo tienes que hacer para ver si funciona. Pero si no Perdón, tienes tiempo, no lo hagas. en lo que he visto en los foros, en los mensajes de Moodle, él revisa en los 10 minutos que nos da para resolver el problema y revisa y a veces se queja de que no, esto no concuerda, te has copiado, que es bastante exigente en lo que es la prueba de escritorio y el algoritmo. Los tres pasos: análisis, diseño y prueba de escritorio. Sí, sí, sí. Eso ya es el Inge en realidad, que ve algo raro y ve que no concuerda. Es que a veces algunos por hacer hacen cualquier cosa, digamos. Entonces, obviamente van a poner aquí cualquier número y obviamente no va a concordar. Y por si acaso, copiar el pseudocódigo de otra persona es muy mala idea. ¿Por qué? Es fácil darse cuenta cuando te has copiado el pseudocódigo de alguien, porque cada uno tiene su forma de hacer su pseudocódigo. Como les he dicho, yo puedo resolver así, pero hay muchas maneras de resolver este mismo problema. Y puede que otra persona haya pensado otro problema. Y incluso tal vez hay otra que ha pensado en la misma forma de resolver este problema, pero le ha puesto otro nombre a sus variables. Entonces, por eso les digo, es muy difícil que dos pseudocódigos sean iguales. Siempre va a haber algo que es distinto. Incluso puede que esta instrucción uno lo haya puesto arriba, que en realidad no afecta en nada. Va a seguir funcionando el pseudocódigo. Esta instrucción tal vez lo ha puesto arriba. Entonces, eso igual es como que te das cuenta con todo eso te das cuenta cuándo se copia y cuándo no. Entonces, tal vez el Inge es muy minucioso en eso. Y no sé, y peor si pasa así en texto plano sus clases. Eso no me gusta, el que pase clases en Moodle, porque no, nada que ver. Pero bueno, ya es cosa de él, digamos. Yo doy mis clases como pienso que están bien. Y perdona que insista, pero no tienes exámenes pasados. Tú nos puedes pasar, tenemos un grupo de WhatsApp, voy a pasar por aquí. Y si tuvieras, sería maravilloso para ver cómo tenemos que adecuarnos. Algunos nos dan exámenes pasados. Por ejemplo, el de álgebra nos dio exámenes pasados para que nos hagamos idea de cómo son las preguntas. La verdad, solo tengo, creo, el examen del anterior semestre. El anterior semestre intenté conseguir exámenes pasados del INGE para resolverlos con el grupo que estaba ese semestre. Pero como todo estaba cerrado, no podía salir de mi casa. La U, peor, las fotocopiadoras estaban cerradas, entonces no tengo en realidad exámenes pasados. Solo tengo algunas preguntas del examen del anterior semestre. Eso les puedo pasar. Y también lo vamos a resolver, por si acaso. O sea, no les voy a dejar al aire. Lo vamos a resolver, pero les voy a pasar, no hago problema, para que lo vean. No tengo las resoluciones, por si acaso, solo están ahí tal cual las preguntas, no están resueltas. Conmigo lo vamos a resolver, pero eso cuando terminemos de ver estructuras repetitivas. O, mentira, cuando después de estructuras repetitivas vienen subprogramas. Después de ver subprogramas, ahí recién vamos a resolver el examen, las preguntas del examen pasado. Y les voy a pasar, no me hago lío. Les paso, no hay problema. Pero les voy a pasar por el clase, muchachos. Es mejor para mí. Eso, ¿todo bien? ¿Todo te parece? No sé quién me estaba hablando. Está bien, gracias. Les voy a pasar, no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya va a ser hora. Como ya les he dicho, en el examen, si les pide prueba de escritorio, hagan así. ¿Ok? Que no hay mucha ciencia. Básicamente es lo que yo siempre hago. No es difícil de hacer esto. Es más, puede que el INGE ponga un ejercicio, que alguna vez creo que sí he visto, les va a dar directamente un pseudocódigo ya hecho y les va a decir, hagan la prueba de escritorio con estos datos. Y eso pues es pregunta regalada. Eso si fallan es pues que no han aprendido nada en todo el semestre. Eso ahí sí se merecen tirarse. A veces da este tipo de preguntas súper fáciles, a veces. El anterior semestre no fue el caso, pero a veces sí. Te da ya un pseudocódigo y te dice, haz la prueba de escritorio. Es facilísimo. O sea, es simular ser la computadora. Ir instrucción por instrucción. Tienen que saber cómo funcionan las estructuras para simularse en la computadora. Pero eso, todo eso yo se los doy en la clase, ¿no es cierto? Les explico cómo funciona y todo eso. Entonces, si esa pregunta en verdad no la haces es porque no has ido a clases o fácilmente te ha valido la materia. Por eso es siempre necesario saber todo esto, ¿ok?
Eso, muchachos. Ah, por si acaso, algo más que acabo de escuchar. El Inge creo que hace primero análisis de problema, los pasos que él sigue, ¿no? Para resolver un problema. Luego viene Análisis, diseño y prueba de escritorio. diseño del algoritmo y la prueba de escritorio. Para todos los que han estado desde mi primera clase, ustedes saben que yo les he dado este algoritmo, ¿no es cierto? Este algoritmo que prácticamente a mí se me ocurrió, o sea, por la experiencia que tengo, yo he dicho, ok, ¿cuáles son los pasos que yo sigo para resolver un problema? Son estos, ¿ok? Y yo les he dicho, ¿no? En todos los ejemplos que yo resuelvo con ustedes, siempre voy a utilizar este algoritmo y si se han dado cuenta, siempre cumplo o sigo este algoritmo. Básicamente esto igual es un algoritmo para resolver problemas, cualquier tipo de problema, ¿ok? Pero esto les ha dado el link que yo no sabía que les daba, ¿ok? Recién me estoy enterando. Pero, si se dan cuenta, aquí voy a copiar mi algoritmo, igual. Es lo mismo. Les voy a decir por qué. Bueno, casi lo mismo. Este para mí es el 1, este es el 2, este es el 3, el 3 y este es el 4. Análisis del problema a qué se refiere. En mi caso sería leer y entender el problema, el enunciado, y luego pensar en cómo se resuelve. Básicamente, este paso del INGE en mi algoritmo, en el algoritmo que yo os he dado es el paso 1 y 2, por si acaso, no se confundan. Luego el paso 2 del INGE, que es el diseño del algoritmo, sería el paso 3 y el 4 de mí. Y el último paso es el que me faltaría, que no lo puse en el momento que les di este algoritmo, pero si se dan cuenta siempre lo hago. Siempre que resuelvo un ejercicio, hago la prueba, ¿no es cierto? En todos los ejercicios desde que hemos comenzado pseudocódigo, siempre hago la prueba. Que la verdad es que sí, debería incluirlo a mi algoritmo. La verdad no lo había pensado. Aquí le voy a poner a hacer la prueba. Básicamente esa sería la prueba de escritorio. ¿Ok? Entonces es eso. Aquí sería el paso 5 entonces. Básicamente el algoritmo que les ha dado, o los pasos que les ha dado el INGE es lo mismo que el mío, solo que el mío está como, ¿qué les digo? Un poquito más detallado, por así decirlo. Y en idiomas más fáciles de entender, ¿no? Algunos a veces se confunden qué es análisis de problema, qué es diseño de algoritmo. Algunos, no todos. Entonces, por eso yo lo hago un poquito más en lenguaje natural, por así decirse, en nuestro idioma, que a veces no los entendemos a los docentes cuando hablan así en palabras tan técnicas, ¿no es cierto? Pero básicamente esto es lo mismo que esto, que yo les he dado desde la primera, no, desde creo que la segunda o tercera clase, ¿no? Antes de que comencemos pseudocódigo, yo les he dicho, les voy a dar un algoritmo que les va a ayudar para resolver cualquier tipo de problema. ¿Qué es esto? Solo que a mí me faltaba el último paso. Eso, muchachos, eso sería todo por hoy, creo. Hoy día ya hemos terminado estructura repetitiva mientras. En la siguiente clase vamos a ver estructura repetitiva para. Y con la clase de la siguiente semana ya tendrían todo para resolver cualquier ejercicio de práctica o examen. Después vienen subprogramas, pero eso ya es como que algo adicional, que igual vamos a llevar. Les voy a dar la clase, obviamente. Y antes del parcial vamos a resolver los ejercicios de examen pasado que tengo, que son dos, creo, nomás. Como les he dicho, no he podido conseguir exámenes pasados, solo esos dos. Ok, eso es todo, muchachos. Espero que todo les haya quedado claro. De todas maneras, igual siempre grabo mi clase, la pueden volver a ver. ¿Ok? ¿Alguna duda? Consulta, comentario, queja. Buenas tardes, yo también soy nuevo y quería saber si estamos llevando algún texto o algo para conseguirlo y estudiar de ahí un poco. Que el INGE les haya dado, no sé. La verdad no sé si el INGE les ha dado un texto, pero creo que no. Normalmente el INGE solo se basa en lo que él enseña. Y básicamente es lo que yo también les enseño. ¿Ok? Pero yo sí les he dado un texto que les va a servir más que para el primer parcial, para el segundo parcial, que está aquí en el Classroom, donde dice bibliografía. Se los he subido y todo. Este libro
este libro les va a enseñar a aprender a programar en Java, ¿ok? Eso no es pseudocódigo, es Java y es un lenguaje de programación. Y por si acaso en el segundo parcial, para los nuevos, vamos a llevar Java. El primer parcial es pseudocódigo y el segundo parcial ya es Java. Y este libro les va a ayudar un montón. Yo con este libro, ya les he dicho varias veces, he aprendido a programar. ¿Ok? Entonces, este es el libro que yo les recomiendo, pero para el segundo parcial. ¿Ok? Para el primer parcial, no tengo bibliografía porque básicamente el Inge se basa en lo que él enseña. No hay un texto ni nada. Sí les recomiendo leerlo para el segundo parcial. ¿Ok? Por lo menos hasta el capítulo 4, porque sí es larguito este libro. Hasta el capítulo 4, porque son 12 capítulos. Obviamente no les va a dar tiempo. Entonces léanlo por lo menos hasta el capítulo 4 y ya van a estar hechos. Y obviamente hagan sus ejercicios. Hagan sus ejercicios, que aquí está también sus ejercicios y todo. ¿Ok? Y está en español. O sea, más pan comido no se los he dejado. ¿Ok? Gracias. Después, nada más. Con razón hay más personas en mi clase, porque hay más. Aunque deberían ser más, en mi clase son 40, creo. Pero bueno, ya está bien. Depende de cada uno en realidad. ¿Otra consulta, alguna duda? Si quieren ya, los que tengan clases después pueden salir, no hay problema.